Bienvenida a esta reflexión. El mes pasado, hace 2 meses que nos encontramos, nuestras reflexiones estaban rondando en torno a la transformación y fuimos viendo la primera parte. Recuerdo que trabajamos, conversamos sobre qué importante que es que podamos nosotras acoger el silencio, el silencio que transforma, y que la verdadera transformación acontece en el silencio, en lo profundo de nosotras. Después tuvimos también otra conversación sobre dejarnos guiar por el Espíritu, que fue la época de Pentecostés, y reflexionamos que el Espíritu es el gran transformador. Nosotros somos simplemente instrumentos, y que la conciencia de que la transformación verdadera es pura y exclusivamente autoría del Espíritu Santo. Y después trabajamos juntas en el mes de septiembre en una hermosa reflexión sobre la hospitalidad, que la hospitalidad nos transforma, la capacidad de acoger, la capacidad de ser nosotras mismas, y aceptar a los otros que llegan a nuestra casa, según la Santísima Trinidad, como lo meditamos con la imagen del ícono de este autor y pintor ruso. Estuvimos reflexionando sobre cómo dejarnos tocar por la presencia del otro, de los otros, abrir las puertas del alma, de la mente y del corazón. Es un ejercicio de continua transformación, y cómo nos influenciamos unos a otros. Y en este día que ya estamos ahora estamos celebrando hoy el 1 de noviembre, entrando ya casi el penúltimo mes del año. Pensé que sería bueno desde la perspectiva de nuestra congregación, ir cerrando también esta reflexión del año de la transformación con una invitación que quiero hacerme a mí misma y hacernos a todas nosotras, que es la invitación a descubrir que la verdadera transformación que Jesús realiza en los evangelios es que Él se acerca a las personas, las toca, las sana, y que las invita a integrarse, a ser personas íntegras, les devuelve la totalidad. Y la palabra totalidad tiene que ver con el término bíblico de la santidad, ¿m? Eh, Cuando uno está roto, cuando uno está partido, cuando está muy fracturado, termina por ahí desorientado, confundido, como que no tiene fuerza, o no tiene raíz, no tiene fundamento. Todas podemos pasar por experiencia de fragilidad, de ruptura, pero desde la Biblia queremos este día celebrar el Día de los Santos, y ponernos un poco a reflexionar este llamado a la santidad, el llamado a ser una totalidad en lo que cada una somos, pero una totalidad con Dios, y una totalidad con las demás personas, una totalidad con el universo. Entonces somos transformados cuando vamos cambiando el modo de pensar, cuando vamos cambiando el modo de percibirnos a nosotras mismas y de percibir el entorno. Voy a compartir ahora la pantalla, un segundito. Me, me pueden avisar si es que consiguen ver la imagen, porque no sé si creo que estamos pasando por acá. Ok, entonces comenzamos con esta es una pequeña introducción, y el tema que vamos a reflexionar en este retiro de este día es ser transformadas, ser transformados por el amor, es el camino hacia la santidad. En este día en que celebramos a todos los santos, y nos estamos preparando con corazón profundamente agradecido y también conmovido de amor, conmovido de recuerdos, conmovido de agradecimiento, para honrar mañana a nuestros queridos hermanos y hermanas difuntos, a nuestros queridos padres, madres, a nuestros hermanos, hermanas, dientes, las hermanas de la congregación. Queremos agradecerles a ellas, a estas mujeres y varones santos que hemos compartido el camino en esta tierra, el amor, el testimonio, la presencia. eh, de alguna manera ellos siguen muy cerca de nosotros, acompañándonos, y son parte de la comunión de los santos. Y queremos orar sobre este tema de la santidad, la santidad es un proceso continuo de transformación. Vamos a tomarnos en esta tarde el tiempo para
reflexionar sobre este tema de la santidad. Voy a ver si puedo, si permiten un poquitito, me parece que eh, está una hermana tratando de entrar, así que le voy a dar acceso. Está entrando una hermana también a la reunión y quisiera ver si es que... Entonces, ahora sí. Entonces, esta reflexión sobre el llamado a la santidad, que es un camino de transformación, lo vamos a hacer esta tarde, contemplando el texto de Mateo 5, del 12 al 13, del 2 al 13, que es, eh, habla del carnet de identidad de todo cristiano y cristiana. Entonces vamos a ver quiénes estamos llamados a ser, que es la meditación sobre las bienaventuranzas. Ya, vamos platicando. Ya, Pepe. También vamos a incorporar en nuestra reflexión algunos párrafos de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, traducido al castellano es Alegría y Gozo, que es una carta apostólica escrita por el Papa Francisco en el año 2018, justamente sobre el llamado a la santidad en el mundo contemporáneo. También vamos a incorporar algunos párrafos de la encíclica misionera Redemptoris Missio, que en su número 90 habla de cómo los y las misioneras estamos llamados a la santidad, y que la santidad es lo que da efectividad a la misión. Entonces, para iniciar, vamos también a hacer a pedir la gracia, ¿no? Siempre en todos los retiros, siempre en los días de reflexión al comienzo del día, pero también cuando estamos en retiro, cada momento de oración, cada porción de oración, sabemos que en el camino espiritual es muy importante pedir una gracia. Entonces, vamos a pedir esta gracia juntas, ¿eh? Yo quisiera invitar a Elena que abra el micrófono de vuelta y que en nombre de todas haga esta oración por nosotras, pidiendo esta gracia. Pidamos hoy al Espíritu Santo que infunda en nosotras un intenso anhelo de santidad y transformación, que con su gracia nos alentemos unos a otros en este camino de transformación, que podamos testimoniar y compartir la felicidad de la amistad con Cristo, alegría que nada ni nadie puede quitarnos. No sé si sigue, hermana Cristina, pues yo hasta ahí ¿No? nomás veo. Perfecto, sí, correcto. Entonces, Gracias. ahora está la gracia que pedimos en grupo y ahora yo quisiera invitar a cada una un ratito que cierre un poco sus ojos y cada una pida una gracia, ¿no? Al Espíritu Santo para vivir este fin de semana y para empezar este nuevo mes de noviembre. ¿Qué gracia quiero pedir? ¿Qué gracia quiero, anhela mi corazón? Y entonces vamos a cada un ratito de silencio a presentarlo al Espíritu Santo. Y así como comenzamos la vez pasada haciendo también un compartir de nuestra fe, quisiera invitarlas ahora a un ratito también de reflexión personal y les presento estas pequeñas preguntas. ¿M? Y vamos a después abrir el micrófono, quien quiera compartir lo puede hacer libremente, quien no también puede escuchar. Entonces la pregunta para reflexionar un ratito en silencio y después compartir es, mirando para atrás, la semana pasada, ¿m? O si queremos también mirar el mes de octubre, el recordar la semana pasada o recordar solo el mes de octubre, ¿hubo algún momento en el que te sentiste especialmente, en que sentiste especialmente la cercanía del Señor? ¿En qué momento? Siempre lo sentimos, pero ¿hubo algún momento muy especial en que sentí muy cerca al Señor en mi vida? ¿Cuándo fue ese momento? Tomamos un ratito de tiempo para recordar.
quizás ya hemos recordado algún momento, algún evento en el que sentimos especialmente la cercanía del Señor. Ahora otra pregunta para que pensemos. ¿Qué te dio alegría en esta semana que pasó? ¿Qué, o el mes que pasó? ¿Hubo algo que te dio mucha alegría? Y la otra pregunta que podemos reflexionar si queremos un ratito es, generalmente en mi vida, ¿qué me ayuda y qué me impide ser plenamente feliz? ¿No? ¿Qué es aquello que a veces no me hace sentirme feliz y qué es aquello que sí me ayuda a estar feliz, a estar contenta? Si escuchamos con sinceridad nuestro corazón. Entonces, estas preguntas las podemos seguir escuchando en el corazón y quizás las podemos también orar, ¿no? ¿Cuándo sentí, Señor, tu presencia más de cerca en mi vida? Y vivir esto que contaba Pelagia y también Justina, esa gratitud por la experiencia de la cercanía. Y también agradecer por el don de la alegría y también eventualmente si es que hay algo que todavía, hay algo que me bloquea que no me permite que no me permite ser plenamente feliz, poder nombrar eso. ¿M? Quizá hay cosas que me ayudan hasta a ser feliz, a estar feliz, a estar contenta, y quizá hay cosas que me están limitando, que me están bloqueando, pero esa es nuestra condición humana, esa es nuestra realidad. Y estas preguntas que hacemos al empezar es justamente porque la transformación no pasa por grandes cosas, pasa por lo cotidiano, por lo que vamos viviendo continuamente y que la transformación implica un estar atenta, ¿no? Atenta a la toma de conciencia de qué está ocurriendo en mi vida afuera, pero sobre todo qué está ocurriendo, cómo resuena lo que ocurre fuera, cómo resuena en mi interior, cómo resuena en mi corazón, que es donde habita la Trinidad. Entonces, nosotros aquí en nuestra reflexión de este año, ya hemos muchas veces conmigo y con otras personas, hemos hablado de la importancia de la transformación. Y este llamado a la santidad es un proceso continuo de transformación. Y les quiero recordar aquí, quizá lo habíamos leído antes, pero que lo traemos a la memoria, la encíclica sobre los misioneros y las misioneras, la Redemptoris Missio, escrita por el Papa Juan Pablo II, muchos años atrás. Él tiene un capítulo, y en ese capítulo cuarto, creo, él habla que el verdadero misionero o la verdadera misionera es el santo. ¿M? Y esto lo vivieron, lo veo así como Arnoldo Jans, José Frenádemes, las primeras madres, María José, María Elena y Josefa, todas las hermanas que venían a Estalta para ser misioneras y misioneros, tenían claro que ser misionero implicaba tener una vida santa, una vida unida a Dios, una vida de confianza en Dios. Entendemos que nuestras madres, por ejemplo, vivían ya en su casa una continua relación con Dios, una amistad con Dios en la oración y también una dedicación y servicio generoso a la familia, a la gente que los rodeaban y sostenían esa actitud samaritana como una manifestación de la relación con Dios. ¿M? La relación con Dios les llevaba a ellas a relacionarse con los demás en la caridad. Entonces, el verdadero o la verdadera misionera, el auténtico misionero, es aquel que es santo. ¿Y qué quiere decir ser santo? Vamos a reflexionar hoy de alguna manera esto. En la encíclica dice, número uno, en punto uno, dice, la vocación universal a la santidad está estrechamente unida a la vocación universal a la misión. ¿M? Todo fiel, todo bautizado, está llamado a la santidad porque también está llamado a la misión. Es decir, ser llamados a la misión es ser llamados a la santidad. La espiritualidad misionera de la iglesia es un camino hacia la santidad. ¿M? Entonces, lo que vivimos, lo que realizamos, lo que proyectamos, lo que vamos encontrando el día a día como misioneras y misioneros,
y es nutrir la espiritualidad misionera como camino a la santidad. Y acá es el ejemplo mayúsculo que tenemos con nuestro fundador y nuestro santo José Fray Nádemes y las madres, porque ellas vivieron una profunda espiritualidad misionera y esa espiritualidad la vivieron como comunión total con el Señor y caridad hacia los demás. Dice la encíclica además que el renovado impulso hacia la misión ad gentes exige misioneros santos. Esa encíclica habla mucho de cómo sostener la misión ad gentes. Después apareció el tema de los intergentes también, pero nuestra congregación nació para ser ad gentes, para ir más allá de las fronteras, fronteras culturales, fronteras sociales, fronteras geográficas en aquel tiempo, y que hoy nosotros las estamos interpretando como las distintas fronteras culturales, sociales, psicológicas, incluso fronteras personales, más allá de las fronteras, más allá de nuestro propio yo, de nuestro propio ego. Y entonces él decía el documento que el renovado impulso por ser misioneros adyentes exige que seamos santos, porque solo los santos podrán compartir, suscitar en las otras personas el deseo de conocer a Jesús y el deseo de amar a los demás. Y en esa encíclica decía, no basta renovar los métodos pastorales, no basta organizar y coordinar mejor las fuerzas eclesiales, ni explorar con mayor agudeza los fundamentos bíblicos y teológicos de la fe. ¿M? Y son necesarios, ¿no? Es importante, dice, suscitar un nuevo anhelo de santidad, despertar un nuevo deseo a la santidad entre los y las misioneras y en toda la comunidad cristiana, particularmente entre aquellos que son los colaboradores más cercanos de los misioneros. Entonces, despertar en todos el deseo de la santidad, el deseo a la comunión con Dios y al servicio de los demás. Los misioneros reflejan el espíritu de las bienaventuranzas, dice la encíclica. ¿Mm? Después dice que los y las misioneras están llamados a reflexionar sobre el deber de ser santos. No es que si yo quiero, soy santa. Tenemos la tarea, el deber, la vocación. Ser misionero es ser santo y ser santo es ser misionero. El don de la vocación nos pide renovar constantemente el espíritu y actualizar la formación, ¿no? O sea, la formación permanente. Y porque el misionero, la misionera ha de ser siempre un contemplativo en acción, un contemplativo en acción, poder ver a Dios en las personas, en los acontecimientos, en la vida. Y el misionero es un testigo de la experiencia de Dios, es un testigo, por eso él y ella puede decir con su vida, más que con las palabras, como decía la primera carta de San Juan, lo que contemplamos acerca de la palabra de vida es lo que anunciamos. No podemos anunciar y promover y proyectar la vida buena, la nueva noticia, si no lo hemos contemplado primero. Y esa contemplación es en los momentos fuertes de oración, en los momentos contemplativos de oración, pero son también en los momentos fuertes de encuentro con la gente, de encuentro en la comunidad, de encuentro con la realidad en que estamos. Entonces acá en la encíclica nos plantea que la verdadera misionera es una santa, es un santo, ¿eh? Y todos estamos llamados como misioneras y misioneras a traducir en la vida las bienaventuranzas, y es lo que hoy vamos a meditar. Y como decíamos antes, que el vivir las bienaventuranzas, el llamado a la santidad, es un llamado a la conversión continua. Y esta llamada a la conversión, que es lo que hablamos también nosotros como transformación, hemos muchas veces visto que la conversión en la Biblia significa cambiar de dirección. Por eso ponemos esta imagen aquí. ¿Qué es convertirnos? Es pararnos y mirar hacia dónde vamos a ir, qué dirección vamos a tomar en nuestra vida. Es el sentido que tiene la palabra conversión en la Sagrada Escritura, porque implica una decisión, implica un proceso continuo de dejar un camino, optar por un camino y dejar el otro. No podemos caminar al mismo tiempo por el mismo espacio. ¿M? Es empezar a vivir y elegimos nosotras cada momento, cada instante, estamos llamadas y llamados los y las misioneras a elegir el modo de Jesús, el modo de vivir de Jesús. Hay un sacerdote contemplativo trapense que seguimos
en la oración contemplativa centrante, se llama Thomas Keating, y él cuando habla de la conversión, él usa una palabra que a mí me llegó mucho y creo que eso nos puede también iluminar en la reflexión de hoy. Él dice eh, que la oración contemplativa, la oración silenciosa, como un espacio, como un momento, es dejar a Dios que vaya haciendo su obra dentro de nosotros. Entonces la conversión es darle a Dios, al Espíritu Santo, el protagonismo y nosotros simplemente tenemos que ofrecer nuestro corazón, ofrecer nuestra disposición a que la gracia vaya transformándonos por dentro. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Descansar, que Dios trabaje y nosotros descansemos dentro de nosotros, en nuestro interior, porque ahí el Espíritu nos va a dar la luz para ir arrepintiéndonos, para ir reconociendo esa necesidad de cambiar de dirección. ¿Cambiar la dirección de qué? La dirección de dónde estamos buscando la felicidad. Porque a veces la felicidad la buscamos en el lugar equivocado, en el camino equivocado, en el momento equivocado. Entonces la conversión significa abandonar ese camino, abandonar eso que no nos da felicidad verdadera, y él dice que es cambiar el programa falso de felicidad. Todos nosotros hemos aprendido desde pequeños, y eso lo tenemos que ir dejando transformar por la gracia, hemos entendido desde pequeño que la felicidad está en tener éxito, en controlar, en tener poder, en planificar y que los resultados sean exitosos, en que todos nos aprecien, que nos estimen. Esos son los programas de felicidad del ego. El ego quiere siempre estar arriba, primero, con éxito. Le cuesta asumir el fracaso, asumir la debilidad, le cuesta reconocer que nuestra humanidad también requiere de humildad, requiere de reconocimiento de las limitaciones. El yo verdadero es el yo interior, que es donde vive la verdad de nosotros mismos. Y sabemos que en la Sagrada Escritura la palabra humildad se asocia a la verdad. El que toca su verdad es humilde, como lo dice la Escritura. Moisés, el gran liberador del pueblo de Dios, fue el gran humilde. Jesús, el gran humilde, María, la gran humilde, nuestras madres, María y Josefa, las mujeres de la humildad. ¿Por qué? Porque reconocían sus talentos, pero también reconocían sus límites. Entonces dejaban a que el yo verdadero le orientara al camino de felicidad y no el yo falso, que es el camino del ego. Entonces, por eso el llamado a la conversión implica tomar conciencia de que necesitamos momentos y espacios de oración contemplativa para que la gracia vaya sanando y nos vaya dando una nueva conciencia de cuáles son las motivaciones que tenemos para hacer lo que hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es la pregunta de la motivación. ¿Y será que es porque busco mi éxito, busco mi seguridad, busco mi afecto, mi reconocimiento público, o es que estoy realmente sinceramente buscando lo que Jesús me pide que busque? ¿Mm? Entonces, la oración, el tiempo de silencio, la oración contemplativa, la meditación de la palabra, el escribir nuestro propio diario, una frase, una reflexión en el día, caminar, escuchar música, hacer silencio, ¿m? Hacer adoración eucarística. Esos son espacios sagrados que después nos llevan, lo llevamos, no termina ahí. La contemplación continúa en la vida, continúa en la misión, en el encuentro con la gente, en las tareas de la casa, en lo que somos y en lo que hacemos. Entonces, la conversión es cambiar el programa de felicidad. Donde buscaba la felicidad yo con mi motivación egoística y donde quiero buscar la alegría y la felicidad en el Evangelio, en el modo de Jesús, en el programa de Jesús, que es el programa de las bienaventuranzas. Jesús paradójicamente nos invita a cambiar de dirección siempre, no una sola vez, constantemente. Y por eso él habla de que tenemos que elegir el camino estrecho, la puerta estrecha, ¿eh? de la interioridad, de la honestidad, de la humildad, y dejar el camino ancho, la puerta del éxito, que es el camino paradójico, aparentemente de la alegría superficial, pero que después nos deja un gran vacío
y sobre todo nos hace sentir que somos miserables, que no valemos nada, que no tenemos nada. ¿M? Y la verdadera felicidad del Eso. Evangelio nos Cristina, recuerda que somos un tesoro. ¿Alguien Cristina. está hablando? Graciela está hablando. Sí. Disculpa, la hermana Raquel parece que está queriendo entrar otra vez y no puede. No sé si le puedes ver el pedido, si está por ahí. Ok, Están perdón, queriendo perdón. entrar. Ok, bueno, te voy a poner a vos para que vos le des la bienvenida a la gente, ¿sí? Así va a ser más fácil para mí. Yo puedo Ah, seguir y vos bueno. le das, ¿sí? Entonces vos, Graciela, hacé le da el acceso a los que van entrando, porque Bueno, a está bien. veces Ajá. salen. Mm, Ok, gracias por avisar, gracias Sí. por avisar. Ok. Ok, podemos seguir entonces. ¿M? Entonces estábamos diciendo Sí, esto, ¿no? está bien. Que la conversión, este cambio de los programas de felicidad, implica que nos comprometamos a nuestras prácticas contemplativas. Como lo compartió recién la hermana Pelagia y también Justina, esas prácticas del momento de diálogo con alguna persona que nos ayuda a ir de adentro de nosotras mismas, la gente que nos ayuda en el trabajo, el momento de la adoración eucarística, los momentos de silencio. Esas son experiencias que nos permiten distinguir, ¿no? Discernir dónde queremos encontrar la felicidad. Y también nombrar los sustitutos, lo falso, donde buscamos falsamente la felicidad, con los que falsamente queremos colmar nuestros deseos más profundos, nuestros deseos más profundos de alegría, de felicidad que todos tenemos. Entonces, el primer punto es el llamado a a la conversión, que es cambiar el eje, la dirección del programa de felicidad. Segundo punto es que junto al llamado a la conversión está el llamado a la santidad. El gran apóstol misionero San Pablo tiene muchos textos en sus cartas sobre la invitación a la santidad, pero hay uno bonito que rezamos siempre en las vísperas, el cántico de Efesios capítulo 1, que lo sabemos de memoria posiblemente, y él dice, ¿no? Eh, Dios nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Eh? Dios nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, intachables ante Él por el amor. ¿M? También el apóstol San Pedro, el gran apóstol, dice, ustedes son linaje escogido, ustedes son sacerdocio real, ustedes son una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que así proclamen las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, estos dos grandes misioneros, grandes apóstoles, Pedro y Pablo, en sus escritos, en sus cartas, están invitándonos, como lo hace Jesús en el Evangelio, a esta relación con Dios que es la santidad. Todos estamos llamados a participar de la vida de Dios porque la fuente de la santidad es Dios mismo. Dios es el santo de los santos, lo que cantamos siempre es en la Eucaristía. Santo, santo, santo. ¿Cuántas veces decimos esto? Tú eres el único santo en el gloria, en el santo. Estamos llamados a vivir y a responder a esta invitación a la santidad, reflejando que Dios está presente en la historia, que Dios está cerca de nosotros. Por eso le preguntamos, ¿cuándo experimenté a Dios cerca en mi vida? ¿Eh? Y no es cuestión de una formalidad, de repetir normas, de repetir palabras, sino la santidad es caminar en la presencia de Dios. Y en esto, el campeón de esto es nuestro fundador Arnoldo Jansen, que eso fue el núcleo de su espiritualidad y que nos dejó a nosotros caminar constantemente, conscientemente en la presencia de Dios. Y eso es un modo de vivir la santidad, cultivando esa relación cercana, escuchando la voz de Dios en la vida y en nuestro interior. Según la Escritura, la santidad no es perfección humana, ¿m? Sino es una entrega confiada a la presencia transformadora que el Espíritu realiza en nosotros. El Espíritu transforma nuestro modo de pensar, nuestro modo de hablar, nuestro modo de
relacionarnos, nuestro modo de responder, nuestro modo de actuar, porque el amor, que es el Espíritu Santo, puede convertir nuestra vida en un testimonio silencioso, pero poderoso de la gracia, de la presencia de Dios. Entonces, así estamos llamados nosotros a caminar en la presencia de Dios, como dice tantos salmos en la Escritura, ¿no? Caminaré siempre en la presencia del Señor. Y por eso puedo verlo a Dios en el otro, en el más, en el abandonado, en el pobre, en la persona más difícil de tratar. Eh, Jesús veía al Padre en todos. Jesús tenía la mirada limpia. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a tener también. Y Jesús entonces cuando nos llama a la conversión, ¿eh? ¿Mm? Recuerden que ayer hace poco estábamos reflexionando el Evangelio de Zaqueo. Dice que Zaqueo lo encuentra a Jesús, se miran uno a otro a los ojos, Zaqueo baja del árbol y, y dice, hoy en este día ha llegado la alegría, el gozo a mi casa, a tu casa, le dice Jesús. Y ahí se produce un encuentro de amigos en la mesa, comparten, y Jesús, el amigo de pecadores, amigo de publicanos y fariseos, lo transforma a este Zaqueo, hace que de ser un gran impostor sea un auténtico, solidario y una persona justa que devuelva lo que no le corresponde. Entonces, el llamado a la santidad en el Evangelio es también llamado a la alegría, es llamado a la felicidad. ¿M? Porque, ¿qué deseamos todos? Todos deseamos ser felices y participar de la vida de Dios, caminar en la presencia de Dios, escuchar a Dios, descubrir a Dios, nos da profunda alegría. ¿Y por qué? Porque Dios es amor y el amor produce alegría. ¿Eh? Vivir en santidad es estar en esa disposición de, de reconocer que Dios está a nuestro lado, está cerca de muchas maneras. La santidad es un acto de fe, es una respuesta de fe, es una respuesta de amor. En las bienaventuranzas, vamos a meditar hoy, Jesús dibuja. ¿M? De alguna manera su rostro. ¿M? Podemos decir que queremos ver una imagen de Jesús y el rostro de Jesús, de nuestro gran maestro y gran misionero, está reflejado en las bienaventuranzas, ¿sí? Que lo refleja en la vida cotidiana. Las bienaventuranzas no es algo fácil de vivir, no es algo liviano, ligero, sino que al contrario, estamos llamados a vivirlo con, con fuerza, con intensidad, con intencionalidad. ¿M? Y como no lo podemos vivir solos, no podemos vivir las bienaventuranzas por nuestra propia fuerza, el Espíritu Santo viene a nuestra ayuda y nos invade con su potencia para potenciarnos, ¿no? Liberar nuestra propia debilidad del egoísmo, de ese programa falso de felicidad, de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad y del orgullo, y nos permite experimentar no todas las bienaventuranzas a la vez, sino de a poco, cada una de ellas un poco en cada momento. ¿M? Y algunos somos llamados a vivir más una que otra, y eso también es bonito porque todas las bienaventuranzas es el Evangelio, es Jesús mismo, es Él la puedo vivir plenamente. Y nosotros lo podemos vivir con la gracia del Espíritu Santo. Y por eso estamos invitadas a releer este texto de las bienaventuranzas constantemente, de hacerlas carne en nuestra vida, y eso nos hará feliz. Este es el llamado a la felicidad. En la Biblia, la palabra bienaventurado significa feliz, y la palabra feliz significa dichoso. Y la palabra dichoso y la palabra feliz significa santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios, que es consciente de la presencia de Dios, que vive de su palabra, vive de la entrega, y entonces está satisfecho, tiene plenitud, tiene dicha, la dicha, ¿eh? Es dichoso. ¿M? Entonces vamos ahora a meditar brevemente cada una de las bienaventuranzas para esta transformación que produce la palabra en nosotros. Primero, felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanas, el Evangelio nos invita con esta bienaventuranza a reconocer la verdad de nuestro corazón. ¿Quiénes somos verdaderamente? ¿Dónde estamos colocando nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestra riqueza?
El pobre sabe dónde está su riqueza. Normalmente el rico se siente muy seguro con sus riquezas y cree que cuando están en riesgo sus riquezas, su vida no tiene sentido, se le desmorona la vida. Cuando el corazón se siente rico, está tan satisfecho de sí mismo, de su propio egoísmo, que ya no tiene espacio. El corazón rico, de sí, de su ego, no tiene espacio para qué, no tiene espacio para la palabra de Dios, no tiene espacio para las otras personas, no tiene espacio para la sorpresa del Espíritu. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, porque son los que tienen espacio, como decíamos la vez pasada, espacio para la hospitalidad, ¿eh? Para la solidaridad, y porque tiene espacio para reconocer que necesita de Dios y que necesita de los demás, y tiene espacio para tender la mano a los demás. Y el Papa Francisco en Esencica dice que ser pobre en el corazón es ser santo. Entonces meditemos un ratito en yo, ¿m? ¿Cómo hago espacio a Dios? ¿Cómo hago espacio para los otros? ¿Cómo vivo la pobreza de espíritu en simplicidad y en solidaridad hacia los demás? La segunda bienaventuranza dice, felices los mansos, dichosos los mansos, ¿m? Porque heredarán la tierra. En el mundo contemporáneo, los mansos son interpretados como estúpidos y son objeto de bullying. Jesús, en cambio, él practicaba la mansedumbre. Jesús, estas bienaventuranzas son prácticas y él invita a sus discípulos y discípulas a practicar la mansedumbre en la vida cotidiana. Y por eso él dice, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Ahí en la mansedumbre de mi corazón encontrarán descanso, encontrarán quietud, encontrarán felicidad. Porque si vivimos engreídos de nosotras mismas, si vivimos engreídos ante los demás, terminamos muy cansados y agotados. El que es manso hace lo que tiene que hacer, pero no aplasta a nadie, no destruye a los demás. Pero cuando miramos sus límites y defectos con ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que los demás, podemos entonces darles una mano, podemos evitar desgastar las energías en en lamentaciones, en quejas. El manso no se queja, no porque no tenga, no le, que tenga dificultades o porque no tenga dificultades. La persona mansa está en sí misma serena, está integrada, incluso cuando tiene que pasar momentos difíciles, se mantiene en calma, porque reaccionar con humilde mansedumbre, según el Evangelio, es santidad. Y esta transformación de la mansedumbre, Jesús la realiza con nosotros, con su palabra, con su presencia, con su Eucaristía y con nuestra vida comunitaria. Tercera bienaventuranza dice, felices los que lloran, porque serán consolados. Hoy por hoy sabemos que el mundo nos pone todo lo contrario, nos pone entretenimiento, nos propone distracción, nos propone diversión y nos hace creer que solo eso externo, superficial, hace buena la vida. Y lamentablemente ese mundo ignora a los demás, ignora el dolor, ignora el sufrimiento de los otros, ignora las lágrimas. El mundo no quiere llorar, quiere ignorar las situaciones dolorosas y cubrirlas, esconderlas. Se gasta mucho dinero, se gasta mucha energía para ocultar el sufrimiento.
para ocultar las lágrimas. Se gasta mucha energía para escapar de las circunstancias donde se hace presente el sufrimiento humano, creyendo que es posible disimular la realidad, donde nunca, nunca, la realidad nunca puede faltar la cruz. Felices los que lloran, porque serán consolados. Las personas compasivas y ven las cosas con los ojos de Dios. Un Jesús que supo llorar, que supo demostrar lágrimas ante los demás, que se mostró vulnerable. Hoy por hoy, ¿cuántos necesitan un consuelo? Y las siervas del Espíritu Santo somos siervas del Espíritu Consolador. Para nosotras, el Espíritu nos anima a que vayamos a la cercanía de las personas que sufren, como lo hizo Madre Josefa con corazón samaritano, aliviando el dolor, consolando la angustia, sintiendo que el otro es carne de nuestra carne, sin tener miedo de tocar la herida, manifestar la proximidad del consuelo, porque saber orar con los demás, eso es santidad. La otra bienaventuranza dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. La justicia que propone Jesús en el Evangelio es la justicia transformadora, no es la justicia como la que busca el mundo, tantas veces mezquina, manchada de intereses corruptos, manipuladora, falsa. Sabemos que es fácil hoy por hoy en cualquier ámbito entrar en el círculo de la corrupción, ¿m? Que si no abrimos los ojos podemos ser atrapadas por la falsa justicia de la política cotidiana. Significa, te doy, pero para que me des. ¿eh? Todo es negocio y donde tanta gente sufre las injusticias y cuando a veces nos quedamos simplemente impotentes observando, cuando otros se reparten la torta de la sociedad. Y mucha gente desiste de luchar por la verdadera justicia porque están desilusionados y frustrados. Esa justicia falsa del mundo no tiene nada que ver con la justicia de las bienaventuranzas. La justicia de las bienaventuranzas es transformadora porque trae vida para uno y para los demás, para todos. La justicia del Evangelio empieza por hacerse realidad en mi vida personal y en cada uno de nosotros, en las decisiones que tomamos, en los discernimientos, en la opción por buscar el bien de todos, pero particularmente de los más débiles, de los más pobres, de los marginados, porque buscar la justicia con hambre y con sed, eso es santidad. Pasamos a la quinta bienaventuranza que dice, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Podríamos decir, felices los samaritanos, los buenos samaritanos, porque obtendrán la curación, la sanación, obtendrán la misericordia que necesitan. La misericordia tiene dos aspectos, es dar, es ayudar a los demás, servir a los demás, pero también la misericordia es perdonar, es comprender la debilidad del otro. Por eso Mateo, el evangelista Mateo, lo resume en una regla de oro que dice,
todo lo que queremos que los demás hagan por nosotros, lo tenemos que hacer a los demás. Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestra vida un pequeño reflejo de la presencia de Dios, que no se cansa de perdonar, que no se cansa de darnos abundantemente. Donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia. Es necesario pensar que todas nosotras somos un ejército, decía el Papa Francisco, todos nosotros somos un ejército de perdonados, somos una multitud de perdonados. La comunión de los santos es la comunión de los perdonados. ¿Mm? Todos nosotros hemos sido mirados con compasión divina. Y por eso la medida que usemos para comprender, para perdonar, se aplicará también a los demás. Se aplicará en nosotros, en el cielo, como recompensa. No conviene que nos olvidemos que la medida con que medimos a los demás, la medida con que perdonamos a los demás, la medida en que somos misericordiosos con los demás, será la misericordia que obtendremos en la eternidad. Mirar, responder, actuar con misericordia es santidad. Vamos a la sexta que dice, felices, felices, ¿eh? Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos van a ver a Dios. La transformación del corazón, la purificación del corazón. En la Biblia, el corazón es el núcleo de nuestras intenciones, lo que realmente buscamos, lo que realmente deseamos, más allá de lo que aparentamos. ¿Mm? Dice la Biblia, el hombre mira las apariencias, pero a Dios le encanta mirar el corazón. Él busca hablarnos al corazón. Y allí Jesús quiere escribir sus bienaventuranzas en nuestro corazón. Y por eso lo que más tenemos que cuidar las y los misioneros es nuestro propio corazón. Si cuidamos nuestro corazón, ese corazón se va a capacitar a cuidar de los demás. Cuando el corazón ama a Dios y ama al prójimo con verdadera intención y no con palabras vacías, entonces el corazón es puro, se vuelve puro, porque puede ver a Dios en sí mismo y en los demás. Mantener el corazón limpio, dejarnos transformar interiormente de todo lo que nos mancha, de todo lo que nos endurece, eso es santidad. Una hermosa imagen de los niños, dichosos los de corazón limpio, porque ellos ven a Dios. Jesús habla de tener un corazón puro como de los niños. Dejen que los niños vengan a mí. Y recordemos cómo Madre Elena es un modelo de cómo ella vivía con un corazón puro y pedía a las hermanas que tengamos buenas intenciones, que revisemos las intenciones del corazón. Y ella tenía ese gran deseo de ir a la China para servir a los pequeños, ¿eh? Y su corazón estaba profundamente enternecido compasivamente por los niños que sufrían. Estamos de la séptima bienaventuranza de la meditación que nos dicen, felices los que trabajan por la paz, que serán llamados hijas e hijos de Dios. En esta bienaventuranza, sin duda, en cada etapa de la historia nos remiten a situaciones de no paz, de no armonía, las situaciones de guerra, de violencia que hay en tantas maneras en el mundo de hoy. Para nosotros se ha vuelto normal prácticamente la violencia y eso es realmente triste. Por eso trabajar por la paz es contracultural, es evangélico. Para nosotros es muy común ser agentes muchas veces de enfrentamientos, de malentendidos, ¿eh?
Y a veces lo más simple, a veces lo más aparentemente estúpido, cuando escuchamos a alguien hablar mal del otro y seguimos repitiendo lo que otros dicen sin tener fundamento, o cuando hacemos versiones falsas de, de comentarios, ¿eh? Y hacemos daño, ¿eh? A la persona, hacemos daño a la sociedad, a la comunidad, ¿eh? El mundo de las habladurías, dice el Papa Francisco, eh, las críticas negativas, destructivas, ¿eh? No construyen la paz, ¿eh? En vez de ser amigas de la paz, nos tornamos en enemigos de la paz. Y entonces los pacíficos, las personas que trabajan, que se empeñan, trabajar implica esfuerzo, decisión y opción, son trabajadores, ¿m? Por la paz, son capaces de construir puentes de amistad, puentes de solidaridad social. Los sembradores de paz en todas partes son personas que reflejan y Jesús les hizo la promesa a nosotros y a ellos de que seremos hijas de Dios, es decir, como Él pasó su vida siendo un pacifista, un constructor de la paz, que lo llevó a la cruz. Sí, la cruz, porque no es fácil construir la paz, ¿eh? Artesanos de la paz es un arte que no es una cosa automática, implica la entrega cotidiana, es fuerza, voluntad, se requiere interioridad, serenidad, creatividad, sensibilidad, se requieren muchos aprendizajes para ser instrumentos de paz y sembrar la paz a nuestro alrededor, empezando en el pequeño contexto de la familia y de la comunidad, ahí entonces hay santidad. Y la última bienaventuranza que leemos en los evangelios nos dice que son felices, paradójicamente, estos solo el Evangelio de Jesús lo trae, nadie más lo trae, porque es algo realmente muy difícil desde la perspectiva humana. Dichosos quienes son perseguidos a causa de la justicia, porque serán, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué modelo más grande tenemos en la persona de Jesús? Él es el reino, Él es el fuente de la felicidad. Él aceptó ser perseguido hasta la muerte de cruz por la justicia de retornarnos a nosotros la dignidad de hijos, la dignidad infinita de hijas e hijos de Dios. Jesús mismo remarca que este camino va contracorriente el camino de las bienaventuranzas, hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con nuestra vida. La sociedad no acepta nuestro estilo de vida porque, porque no lo comprende, pero porque por eso estamos llamados a ser contraculturales, contracorrientes, como Jesús. Jesús molestó a la gente, su vida molestaba a las autoridades, molestaba a los líderes de su época, a los que tenían asegurado el poder. ¿Eh? Y Jesús nos recuerda con su vida y con su palabra que hoy cuánta gente sigue siendo perseguida, sigue siendo maltratada, sencillamente por hacer el bien, echar justicia, por vivir el compromiso por la vida, con Dios y con los demás. Entonces, esta bienaventuranza nos invita a que no nos quedemos en nuestra zona de confort, sino que nos sumerjamos en las manos de Dios y dejemos de lado la mediocridad, porque el que pierde su vida la salva. Esta bienaventuranza nos invita a aceptar la cruz de nuestra vida, nuestra historia, a aceptar el cansancio, la frustración, los dolores, ¿eh? Para poder vivir el mandamiento del amor en el camino de la justicia y de la santidad. Porque aceptar el Evangelio con su radicalidad, aunque nos traiga problemas, eso es santidad. Y para terminar, el Papa Francisco tiene toda la encíclica es muy bonita sobre la santidad y habla mucho de cómo la santidad pasa por la relación con los demás, especialmente con el servicio hacia los más necesitados.
Entonces él termina diciendo en su una parte, no termina, sino que, perdón, voy a volver a compartir. Stop share. Hermanas, esta primera parte de las bienaventuranzas que las presento como parte de la reflexión para terminar este año de la transformación y que tenemos un espejo donde mirarnos, las bienaventuranzas. Vieron que el reflejo que da el espejo es muy importante, porque nos emite una imagen. ¿M? Entonces, tomemos la bienaventuranza como un espejo donde mirarnos para, para dejarnos modelar al modo de Jesús, para que nuestra persona también pueda reflejar algo de las bienaventuranzas. ¿M? Quizás cada una podrá pensar, ¿cuál es la bienaventuranza con la que yo más me identifico? ¿Cuál es la bienaventuranza que yo más vivo y que tengo la gracia? Porque Dios me dio la gracia de vivir esa bienaventuranza. ¿Eh? ¿Cuál es el deseo que yo tengo en mi corazón, que yo quiero vivir más? A veces hay temporadas, hay épocas en que percibo que esta bienaventuranza me convoca, me llama, me moviliza y me produce realmente alegría. ¿Eh? Y hay otras épocas que el Señor nos pide dar la gracia y nos pide una respuesta particular con una bienaventuranza específica. Así que también por ahí tomémonos el tiempito para celebrar esta invitación a las bienaventuranzas. Y como decía, para cerrar esta reflexión, acá viene lo que el Papa Francisco habla de las notas de de la santidad. Fíjense qué simpático. A ver qué les parece, las notas de la santidad. Yo creo que a ver qué se imaginan, que decimos notas de la santidad, serán cualidades, serán calificaciones, que califica de 10, de 3, de 4 el santo. Vamos a ver qué dice él, cuáles son las notas de la santidad. Dice que el amor al Dios y el amor al prójimo son las notas de la santidad. Número 1, aguante, tener paciencia y mansedumbre. ¿Eh? Esa es la nota de la santidad. Queremos saber si alguien está viviendo la santidad, miremos qué aguante tiene, qué paciencia tiene, qué mansedumbre tiene. Segundo, ¿m? Alegría, si tiene buen humor, es otra nota de la santidad. ¿Eh? La santidad no es tristeza, no es rigidez, ¿eh? Es vivir con alegría profunda que brota de la confianza en Dios. Tercera nota de la santidad, la audacia, el coraje, ¿eh? La iniciativa, el fervor. ¿M? Los y las santas fueron valientes, se dejaron mover por el espíritu, no se conformaron con algo tibio, mediocre, insensible y cómodo. ¿M? Y vemos que acá estas notas de la santidad son notas que también otros documentos de la iglesia eh, diríamos, perfilan o describen a las y los misioneros. ¿M? No hay misioneros sin aguante, no hay misioneros sin alegría, no hay misioneros sin audacia. También la otra nota de la santidad que presenta en esta encíclica es la comunidad. La santidad se vive en relación. La santidad es comunitaria, en fraternidad, en la iglesia. ¿Por qué? Que nadie se salva solo. La santidad se vive en los pequeños detalles cotidianos, al modo de Jesús de Nazaret. Y lo cotidiano es en la comunidad, en lo comunitario. Y la última nota que destaca de la santidad es la oración constante. La unión con Dios es el corazón de la santidad. ¿Dónde está la santidad? En la amistad con Dios. La oración es lo que nos transforma y que nos sostiene en el compromiso de vivir las bienaventuranzas. No hay santidad sin oración. Y hoy que celebramos a todos los santos, que celebramos la transformación de la gracia en la humanidad, dice hoy el Papa León XIV, lo leí en el documento de la tarde del Vaticano, celebraban hoy, hicieron también una maratón, hoy hicieron en Roma la maratón de la santidad, ¿no? Gente que salió a correr por los santos. Y el Papa termina diciendo hoy esto, ¿no? La comunión de los santos nos recuerda cuál es el destino final de la humanidad, ¿eh? Como en una maratón, cuál es el destino, ¿m? La meta. Dice, es una gran fiesta en la que celebramos juntos el amor de Dios, presente en todo y en todos, reconociendo y admirando la belleza multiforme de los rostros, todos diferentes y al mismo tiempo semejantes al rostro de Cristo. ¿Mm? Qué bonita esta definición de comunión de los santos que hoy nos dejó el Papa León XIV para
buscar este camino al que estamos llamadas las y los misioneros a vivir la vocación misionera como vocación a la santidad. Y les voy a mandar la nota, lo que escribí sobre esto, y ustedes tienen acá las preguntas para la reflexión personal y la meditación. Es pregunta número 1, ¿no? ¿Qué significa para mí dejarme transformar por el espíritu de las bienaventuranzas? ¿Qué actitudes concretas me está invitando hoy, en este día, a cultivar para vivir con autenticidad mi vida misionera? ¿Qué bienaventuranza resuena más en mí hoy? Quizá hoy me resuena más una que no me resonaba tanto el año pasado o ayer. ¿Y por qué? 3, ¿qué significa para mí ser misericordioso y trabajar por la paz? Elegí estas dos bienaventuranzas, son en línea con las direcciones de nuestro capítulo general, ¿no? De la compasión, ¿eh? Y de ser instrumento de paz, ¿no? De ser instrumentos de transformación en el mundo. ¿Hay alguien a quien necesito perdonar o pedir perdón? ¿Soy instrumento de reconciliación y de paz en la comunidad, en el entorno? Preguntas concretas que surgen de las bienaventuranzas. ¿Qué bienaventuranza iluminó de manera especial de la vida de nuestro Arnoldo Janssen y de nuestras madres, ¿no? Por ahí también reflexionemos, cada una podemos empezar a reflexionar, ¿cuál fue la bienaventuranza que yo le pondría a Arnoldo que vivió, que yo identifico que él vivió? ¿Cuál es la bienaventuranza que vivió más Madre María, o Madre Josefa, o Josefa Inádeme, la generación fundadora? ¿Y cómo encontramos que su testimonio me inspira hoy a mí también a vivir el Evangelio? Y después, la otra pregunta que ponemos acá, ¿qué notas de la santidad que mencionamos antes, que menciona el documento de la santidad? ¿Qué notas de la santidad? Perdón, se me fue. ¿Qué notas de la santidad? No lo puedo ver ahora. Se me fue. ¿Qué notas de la santidad resuenan más en nuestra vida personal y comunitaria? Como esto el aguante, la audacia, la alegría, la comunidad, la oración, y cómo podemos dejar que el Espíritu las haga crecer en nosotros. Entonces, hermanas, este mensaje, esta meditación de hoy, a la luz del Evangelio de Mateo capítulo 5 y de la encíclica sobre la santidad en el mundo moderno, sea para nosotros una invitación a dejarnos transformar por el espíritu de amor, porque lo que realmente cambia a las personas es el amor.